El trastorno paranoide de personalidad, conocido como TPP, es un trastorno de personalidad caracterizado por la presencia de una desconfianza y suspicacia generalizada hacia los demás. Las personas con TPP tienden a interpretar las intenciones de los demás como maliciosas y suelen estar constantemente en alerta ante posibles amenazas. Este trastorno afecta significativamente la forma en la que las personas perciben y se relacionan con el mundo que les rodea, generando dificultades para las relaciones interpersonales y para el bienestar emocional. Según los criterios de diagnóstico establecidos en DSM-5, el TPP se caracteriza por la presencia de un patrón general de desconfianza y suspicacia que inicia a la edad adulta temprana y se manifiesta en directos contextos. En este proyecto nosotros hablaremos sobre los diferentes TPP y daremos sus características más esenciales y su diagnóstico. Ahora hablaremos de hashtag psicopatológico. Tenemos a nuestro paciente Juan Pérez, que tiene 35 años de edad. En cuanto a lo social, pues Juan tiene una familia, tiene 2 hijos y guarda una buena relación con ella. Sin embargo, se le ha hecho un poco difícil tener amistades, ya que tiene problemas de desconfianza y es muy suspicaz. Entonces esto hace que siempre esté alerta ante las personas y cree que todas las personas tienen malas intenciones. Bien, en cuanto a la cognición, que se pregunta quién soy, bueno, Juan cree o tiende a interpretar las acciones y palabras de las demás personas como maliciosas. Suele pensar que la gente está conspirando en su contra y que intentan perjudicarlo de alguna u otra forma. En cuanto a las emociones, nuestro paciente presenta ansiedad, desconfianza e ira, siendo esta última la que más le ha costado sobrellevar, ya que este tiende a generar resentimiento y frustración contra las personas, ya que él cree que éstas siempre están tratando de hacer algo para perjudicarlo. En cuanto a la conducta, nuestro paciente es muy reservado y cauteloso. Este trata de evitar situaciones sociales innecesarias y prefiere estar la mayor parte del tiempo en casa. En cuanto al modelo estadístico, nuestro paciente tiende a considerarse una persona especial y diferente a las demás. Esto es debido a su desconfianza e interpretación negativa que él cree que las personas tienen sobre él. Y pues su forma de ser es apta para así protegerse o tener un escudo ante las posibles amenazas de las demás personas. Bien. En cuanto al modelo funcional, Juan siente que no está cumpliendo con lo que se espera de él en cuanto a las interacciones sociales, ya que él siente que es una persona distante y alejada de la comunidad en la que él vive. Y esto le trae una cierta insatisfacción personal. Bien, finalmente, en cuanto al modelo clínico, Juan se siente mal consigo mismo, y esto debido a su desconfianza constante y a las dificultades que tiene para mantener conversaciones o interacciones con las personas de la comunidad. Y esto le trae cierto malestar emocional a nuestro paciente. Trastorno de la personalidad. Se trata de un fenómeno generalizado y poco flexible, que tiene su inicio en la adolescencia o en la edad adulta temprana, por una experiencia interna que da lugar a un malestar o un deterioro que afecta a la mente y que no cumple con las expectativas de la cultura. Las áreas afectadas por este trastorno pueden ser 2 o más. Entre estas áreas tenemos cognición, forma de percibir o interpretarse a uno mismo o a otras personas, y también a los acontecimientos. Afectividad es el rango, la intensidad por la que la persona da una respuesta emocional. Funcionamiento interpersonal, cómo funciona el individuo con sus semejantes, y el control de los impulsos. Los trastornos de la personalidad se dividen en grupo A, grupo B y grupo C. El grupo A son los trastornos de la personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípica. Estos suelen ser emocionales y excéntricos. Los del grupo B son los trastornos de personalidad antisocial, límite, histriónica y narcisista. Ellos suelen ser muy dramáticos. En el grupo C tenemos los trastornos de personalidad evitativa, dependiente y obsesivo-compulsiva. Estos suelen ser muy ansiosos. Comencemos con el grupo A, trastorno de personalidad paranoide.
Tienen un patrón de desconfianza y suspicacia. Siempre malinterpretan las intenciones de los demás. Puede ser evidente desde la infancia y adolescencia. Es más frecuente en hombres. Son caracterizados por estar en soledad, no tener relaciones con sus compañeros, sufrir de ansiedad social, tener un bajo rendimiento en la escuela, son muy sensibles, tienen pensamientos muy peculiares o negativos. Estos niños son los extraños del salón, por lo tal, son objeto de burla. Entre los criterios de diagnóstico tenemos que deben ser 4 o más de los siguientes criterios a decir. Estos siempre malinterpretan lo que sus compañeros quieren decir, siempre sospechan de los demás. Estos siempre están preocupados por la lealtad de sus compañeros. No confían fácilmente en los demás porque su información puede ser usada en su contra. Estos transmiten o transcriben en los comentarios de una forma muy negativa. Estos tienen un rencor recurrente. Sienten que siempre los van a atacar por su carácter. Estos tienen la constante sospecha de que su pareja es infiel. Entre los tratamientos podemos ver que ningún tratamiento es del todo eficaz, pero podemos tratar sus síntomas con antidepresivos o con una terapia cognitiva conductual. Trastorno de personalidad esquizoide. Etiología. Actualmente son escasos los datos sobre la etiología de este trastorno, sin embargo se piensa que puede tener un componente hereditario. Tiene una prevalencia más elevada en familiares de personas esquizofrénicas o con trastornos de personalidad esquizotípica. Es importante indicar que se diagnostica con más frecuencia y causa un mayor deterioro en hombres. El trastorno de la personalidad esquizoide se caracteriza por presentar un patrón de distanciamiento en las relaciones sociales y una gama restringida de expresión emocional en las relaciones interpersonales. Criterios diagnósticos. Se presenta un mayor y dominante desapego en las relaciones sociales y poca variedad de expresión en las emociones en contextos interpersonales. Por lo general comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y se manifiesta por 4 o más de los siguientes hechos. 1. No desea ni disfruta las relaciones íntimas, incluido el formar parte de una familia. 2. Casi siempre elige actividades solitarias. 3. Muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. 4. Disfruta con pocas o con ninguna actividad. 5. No tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado. 6. Se muestra indiferente a las alabanzas o a las críticas de los demás. 7. Se muestra emocionalmente frío, con desapego o con afectividad plana. Tratamiento. La terapia cognitivo-conductual puede ser útil para estimular el desarrollo de las actividades sociales del paciente. Además, se pueden realizar psicoterapias grupales para promover la participación en un entorno de grupo. Actualmente no existe ningún medicamento en específico para tratar este trastorno, pero se hace uso de medicamentos que ayuden con la ansiedad y la depresión. El trastorno de personalidad esquizotípica. Este es un patrón de malestar agudo en las relaciones íntimas, de distorsiones cognitivas o perceptivas y de excentricidades del comportamiento. La etiología. Se cree que la etiología del trastorno esquizotípico de la personalidad es principalmente biológica, ya que comparte muchas de las anomalías basadas en el cerebro característico de los esquizofrénicos. Es más común en parientes de primer grado de personas con esquizofrenia u otros trastornos psicóticos. Criterios diagnósticos. Las personas con este trastorno presentan dominantes deficiencias sociales e interpersonales que se manifiestan por un malestar agudo y poca capacidad para las relaciones estrechas, así como por distorsiones cognitivas o perceptivas y comportamientos excéntricos que comienzan en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos
se manifiesta también por 5 o más de los siguientes hechos. El primero es creencias extrañas o pensamientos mágicos que influyen en el comportamiento y que no concuerdan con las normas subculturales. El segundo, pensamientos y discursos extraños. 3. Suspicacia o ideas paranoides. 4. Afecto inapropiado o limitado. El quinto, comportamiento o aspecto extraño, excéntrico o peculiar. 6. No tiene amigos íntimos. 7. Actividad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse a miedos paranoides más que a juicios negativos sobre sí mismo. Tratamiento. El tratamiento para el trastorno esquizotípico de la personalidad a menudo incluye una combinación de psicoterapia y medicamentos. Muchas personas pueden tener la ayuda del trabajo y las actividades sociales que se ajustan a sus estilos de personalidad. Terapia cognitivo-conductual. También se puede dar la terapia cognitivo-conductual. También se puede dar la terapia de apoyo, que consiste en ofrecer aliento y fomentar las habilidades de adaptación. La terapia familiar consiste en hacer partícipes a los miembros de la familia, lo cual puede ayudar a mejorar la comunicación, la confianza y la capacidad de trabajar juntos en el hogar. En cuanto a los medicamentos, no existen medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos para este trastorno. Sin embargo, los médicos pueden recetar un antidepresivo para ayudar a aliviar o reducir ciertos síntomas. El trastorno de personalidad narcisista es un patrón dominante de grandeza, ya sea en la fantasía o en el comportamiento. Es una necesidad de admiración y falta de empatía que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y presenta en diversos contextos. Etiología. No existe una causa única para este trastorno, pero por lo que sí sabemos es que entran en juego tanto causas genéticas como ambientales. Por ejemplo, se ha descubierto que las personas con trastorno narcisista tienen menos volumen de materia gris en la ínsula anterior izquierda, que es la parte del cerebro que está relacionada con la empatía, la regulación emocional y la compasión. Los factores ambientales que contribuyen pueden incluir abuso o negligencia infantil, mimos y atenciones excesivas por parte de los padres, aprender el comportamiento manipulador de los progenitores y ser elogiado en exceso. Manifestaciones clínicas. Grandiosidad. Tienen una visión inflada de sí mismos y se sobrevaloran de manera exagerada. Necesidad de admiración. Buscan constantemente la admiración y el reconocimiento de los demás. Desean ser el centro de atención. Entre otros factores, también tenemos la falta de empatía. Tienen dificultades para reconocer o comprender las emociones y perspectivas de los demás. Y también pueden tener explotación hacia los demás. Pueden utilizar a las personas para lograr sus propios objetivos y beneficios. Pueden tener relaciones interpersonales manipuladoras y carecer de consideración hacia los demás. Un par más de manifestaciones clínicas son la fantasía de éxito ilimitado. Sienten que tienen más derecho que el resto. Criterios de diagnóstico. Los individuos con este trastorno tienen un sentido grandioso de su propia importancia. Sobreestiman sistemáticamente sus capacidades e inflan su logro de manera arrogante y pretenciosa. Las personas con este trastorno de personalidad suelen sumergirse en fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza y amor ideal. Los individuos también generan y exigen y necesitan admiración excesiva. Su autoestima es casi siempre muy frágil y muestran un sentido del derecho y unas expectativas poco razonables de que las personas les atiendan con un trato favorable. El tratamiento del trastorno de personalidad narcisista puede ser un desafío, ya que las personas con este trastorno suelen tener dificultades para reconocer y aceptar los problemas y buscar ayuda. Sin embargo, existen enfoques terapéuticos que pueden ser útiles en el tratamiento de este trastorno. Entre algunas opciones terapéuticas tenemos terapia psicoterapéutica. Se centra en ayudar al individuo a desarrollar una mayor conciencia de sí mismo y trabajar en los patrones de pensamiento y comportamiento disfuncionales asociados con este trastorno. Terapia de grupo. Les brinda
la oportunidad de interactuar con otros individuos y recibir retroalimentación constructiva de sus compañeros. Terapia familiar ayuda a mejorar la comunicación y las dinámicas relacionales, promoviendo un entorno de apoyo y comprensión. Como concepto tenemos que la característica esencial del trastorno de personalidad antisocial es el patrón general de desprecio y violación a los derechos de los demás, y comienza en la infancia o en la adolescencia temprana y continúa en la edad adulta. Este patrón ha sido denominado psicopatía, sociopatía o trastorno de personalidad disocial, debido a que el engaño y la manipulación son características centrales del trastorno. Puede especialmente ser útil integrar información adquirida de la evaluación clínica sistemática con la información recogida de fuentes adicionales. Con respecto a la etiología, tenemos los factores genéticos, los neurobiológicos y los ambientales. En los genéticos está la evidencia de predisposición genética que puede desempeñar un papel de susceptibilidad en el trastorno de personalidad antisocial. En el neurobiológico tenemos que algunos estudios sugieren ciertas anormalidades en el funcionamiento del cerebro, y en los ambientales el entorno sí tiene una gran influencia, porque depende del entorno en el que crezca una persona, en un gran porcentaje influirá en el desarrollo del trastorno de la personalidad antisocial, y entre estos factores pueden ser la crianza negligente, el abuso infantil e incluso otro tipo de exposiciones a los comportamientos antisociales. En las manifestaciones clínicas tenemos un comportamiento irresponsable. La persona con este tipo de personalidad suele mostrar una falta de consideración a las normas sociales y legales. También tenemos manipulación y engaño. Los individuos de este tipo de trastornos son propensos a manipular y engañar a los demás para tener un beneficio personal. La violación de los derechos de los demás es algo que siempre se suele ver, ya que, como se mencionó, suelen manipular a las otras personas para obtener ellos lo que ellos quieren. También está la falta de empatía. Ellos tienen mucha falta de empatía y no consideran para nada los sentimientos y las necesidades de las otras personas. Ellos, por manipular y obtener lo que quieren, no les importa el resto. Y la impulsividad. Esta es común en este tipo de trastorno, donde ellos hacen y toman decisiones precipitadas sin pensar en consecuencias a largo plazo o a corto plazo, sin pensar en que puede llevar a algo peor, sin tomar en cuenta los riesgos a los que ellos se están exponiendo. Bien, en los criterios de diagnóstico, existen 9 criterios de diagnóstico, donde está el esfuerzo desesperado de evitar el desamparo real, el patrón de relaciones interpersonales inestables, es una persona que las amistades van y vienen, alteración de la identidad, es una inestabilidad intensa, persistente, el sentido del yo se pierde por completo, la impulsividad, que es en 2 o más áreas, las personas hacen y deshacen, no piensan en qué va a llevarles, qué va a traerles, no consideran nada. Tienen una sensación crónica de vacío, no importa lo que hagan, ellos siempre se van a sentir vacío, pero es porque ellos no piensan en nadie, no les interesa a nadie, solo manipulan, y esa manipular los lleva a sentir esta sensación. Tienen un enfado inapropiado muy intenso, problemas para controlar la ira, peleas físicas, problemas, como ya se mencionó, problemas interpersonales y ideas paranoides, en el sentido de que suelen estar relacionadas al estrés. Con respecto a la terapéutica, en la terapia familiar, hay 4 tipos de terapia donde se le pide ayuda, terapia en grupo, a la familia, terapia familiar y terapia la comunicación y la interacción familiar. Yo voy a hablarles aborda distintos sobre la conductual de las que es relaciones útil para ayudar a las personas con este generar tipo de un apoyo trastorno, para el cambio y donde se positivo. identifican y Con se el tratamiento modifican los farmacológico, patrones de pues, pensamiento no existe un medicamento distorsionados, o sea, específico se busca la que causa uno diga, y bueno, se me lo trata saco de de la modificar manga para tratar tratar el el modificas trastorno la causa, en obviamente sí, se modifica pero el en algunos casos se pueden utilizar y, pues, medicamentos para abordar los síntomas asociados a este aumenta, trastorno, expresa como y se dan lo que se puede cuenta de generar, que lo que ellos como por hacen, ejemplo la ansiedad, la depresión y la esto junto impulsividad. con la terapia cognitivo-conductual los ayuda a querer mejorar. en la terapia familiar pues involucra Trastorno de la personalidad evitativa. La investigación sugiere
que las experiencias de rechazo y marginación durante la infancia y los rasgos innatos de ansiedad social pueden contribuir al trastorno de la personalidad por evitación. La conducta de evitar situaciones sociales se detecta a los 2 años. Algunas actividades como evita las actividades laborales que implican un contacto interpersonal significativo por el miedo a la crítica, la desaprobación o el rechazo. Se muestra poco dispuesto a establecer relación con los demás a no ser que esté seguro de ser apreciado. Se muestra retraído en relaciones estrechas porque teme a que lo avergüencen o lo ridiculicen. Le preocupa ser criticado o rechazado en situaciones sociales. Ahora hablaremos del diagnóstico. La característica esencial del trastorno de personalidad evitativa es un patrón general de inhibición social, sentimientos de incompetencia o hipersensibilidad a la evaluación negativa que comienza en la edad adulta temprana y que está presente en variedad de contextos. Se dan criterios 1. Los individuos de la personalidad evitativa rehúyen a realizar actividades laborales que impliquen el contacto interpersonal, debido a sus temores ante la desaprobación, rechazo o crítica. Podrían realizar también las ofertas ascensos de trabajos porque las nuevas responsabilidades podrían dar lugar a críticas por parte de los nuevos compañeros de trabajo. Criterio 3. Pueden actuar con moderación, tienen dificultades para hablar de sí mismos y se guardan sus sentimientos íntimos por temor a ser expuestos o ridiculizados. Tratamiento: terapia cognitivo-conductual centrada en las habilidades sociales, psicoterapia de apoyo, psicoterapia psicodinámica, ansiolíticos y depresivos. El tratamiento en general del trastorno de la personalidad por evitación es similar a la de los trastornos de personalidad. Los pacientes con trastorno de personalidad a menudo evitan el tratamiento. Las personas eficaces para los pacientes con fobia social y trastorno de la personalidad por evitación incluyen terapia cognito-conductual, centrada en la adquisición de habilidades sociales, realizada en grupos. Otros tratamientos grupales, si el grupo está formado por personas con las mismas dificultades, los pacientes con trastorno de personalidad evitativa por evitación mejoran con terapias individuales que sirven de apoyo y tienen en cuenta la hipersensibilidad del paciente hacia los demás. Trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Estas personas son de comportamientos obsesivos compulsivos que tienen pensamientos indeseados, obsesiones ante los cuales sienten la necesidad de reaccionar con compulsiones. Se caracterizan por un patrón dominante de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficiencia, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diversos contextos. Se desconoce la causa del trastorno obsesivo-compulsivo, pero las principales teorías son: en la parte de la biología tenemos que el TOC puede resultar del cambio natural de la química del cuerpo o en las funciones cerebrales. A veces se puede producir posterior a enfermedades infecciosas, producido por una respuesta autoinmune de anticuerpos contra el estreptococos, que lesionan zonas del núcleo caudado. En la parte de la genética tenemos que puede tener un componente genético, pero aún no se han identificado genes específicos. En la parte de aprendizaje tenemos que los miedos obsesivos y los comportamientos compulsivos se pueden aprender al observar a los familiares de forma gradual a lo largo del tiempo. Si has experimentado eventos traumáticos o estresantes, tu riesgo puede aumentar. Esta reacción puede, por alguna razón, desencadenar los pensamientos intrusivos, los rituales y el sufrimiento emocional característico del trastorno obsesivo-compulsivo. En sus criterios diagnósticos tenemos que se preocupa por los detalles, normas, organización hasta el punto que descuida el objetivo principal de la actividad. También muestra un perfeccionismo que interfiere con la terminación de las tareas, una dedicación excesiva al trabajo y a la productividad. Es demasiado consciente, escrupuloso e inflexible en materia de moralidad, ética o valores. Es incapaz de deshacerse de objetos deteriorados o inútiles, aunque no tenga un valor sentimental. Está poco dispuesto a delegar tareas o trabajos a menos que los demás se sometan exactamente a su manera de hacer las cosas. Es avaro hacia sí mismo y hacia los demás. Considera que el dinero se debe acumular para catástrofes futuras y muestra rigidez y obstinación.
En la terapia del comportamiento y cognición para el trastorno obsesivo-compulsivo se utiliza la técnica de exponer gradualmente los propios miedos en un entorno seguro. Esto ayuda a los pacientes a aprender que no ocurren cosas malas si no realizan comportamientos compulsivos. El objetivo es desarrollar tolerancia a la ansiedad sin recurrir a rituales para mitigarla, lo que lleva a la disminución de las respuestas compulsivas. El tratamiento farmacológico común son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como lo es la paroxetina, la fluoxetina, la sertralina, la escitalopram o fluoxamina. Sin embargo, aproximadamente la mitad de los pacientes no responden adecuadamente a estos medicamentos, por lo que se considera estrategia adicional como la combinación de antipsicóticos, preferiblemente los de segunda generación. Es importante consultar con un profesional de salud para obtener un diagnóstico preciso y determinar el tratamiento más adecuado para cada individuo. Todos los individuos poseemos una personalidad que se caracteriza por nuestra forma de pensar, sentir y relacionarse con los demás, pero existen ciertas personas que con estos rasgos resultan en un grado considerable de angustia o deterioro, constituyendo un trastorno de personalidad que con el tiempo se vuelve un poco contraproducente y afecta su estilo de vida, de manera en la que se relaciona con los demás. Dada la diversidad de los trastornos de la personalidad y la influencia que los factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales tienen en ellos y en las diferentes personalidades de cada uno, existe una gran dificultad a la hora de explorar las causas que originan cada uno de ellos. Se han acumulado considerables investigaciones que ayuden a comprender la patología, etiología y el tratamiento de algunos de los trastornos de la personalidad que hemos mencionado. El conocimiento no es solo vital en los profesionales de salud mental ni en las personas que lo padecen, sino también para la población en general, ya que los tratamientos de muchas de ellas requieren mayor comprensión y ayuda de los entornos de los cuales los pacientes se rodean constantemente, lo cual crea un ambiente. Muchas gracias.